Hola lectores, ya sé que he dejado pasar mucho mes de agosto, pero todavía nos quedan 15 días para poder disfrutar leyendo, así que antes de que apriete el calor vamos a hablar de libros. El primer libro que he elegido es Una villa en Florencia, de William Somerset Maugham. Es un libro de la colección Pequeños Placeres de Ediciones Invisibles, por la que tengo auténtica debilidad, ya que son historias muy bellas, editadas con muchísimo cuidado y con un diseño absolutamente fantástico. Este libro en concreto nos va a trasladar a la Toscana, a Florencia, donde todo es calma, todo es paz y diversión, hasta que sucede un asesinato. Y los asesinatos ya se sabe que lo trastocan todo, entonces es lo que pasa aquí. Es un libro que se lee muy rápido, muy fácil y sobre todo que vamos a disfrutar mucho y que podemos leer rápido. El siguiente libro que voy a recomendar es Los Buscadores de Loto, es de Sherman Cliff y este libro nos sirve para viajar. ¿Y a dónde en concreto vamos a viajar? Bueno, pues vamos a viajar a la isla de Hydra, allá por principios de los años 50. Para los que no lo sepan, la isla de Hydra está enfrente de Atenas y es una isla en la que, en esos años que os he dicho, surge una colonia de artistas internacionales. El más conocido de todos ellos es Leonard Cohen. Es allí, por ejemplo, donde conoce a Marianne, que es luego a la que le dedica una de sus mejores canciones, o de mis favoritas, So Long Marianne. Entonces, Sherman Cliff y su marido son de los primeros que llegan a la isla. No son los primeros artistas, pero sí son de los primeros. Además, ellos no llegan solos como pareja, sino que llegan con sus dos hijos y con un tercer bebé en camino. ¿Qué nos cuenta aquí? Pues nos cuenta su relación con los demás artistas, cómo van llegando artistas nuevos, su relación con la gente de la isla, las tradiciones de la isla, las ventajas y los inconvenientes de dejarlo todo y irte a vivir fuera de las convenciones sociales y como tú quieres vivir, los problemas y las alegrías de vivir en una isla. Bueno, pues todo eso está aquí narrado en un libro en forma de diario, pero que va hablando mes a mes, no día a día. Es una lectura muy agradable y que nos invita a viajar y a disfrutar. El siguiente libro también nos va a llevar de viaje. Es La mujer de la libreta roja, de Antoine Laurent. Es un libro cuya historia base es muy sencilla. Una mujer la roba en el bolso, un librero lo encuentra y intenta devolvérselo. ¿Qué tiene? Pues tiene unas descripciones del ambiente parisino maravillosas, tiene un montón de referencias literarias y artísticas también, y de alguna manera todo eso te envuelve y hace que te sientas que estás allí, que de alguna manera formas parte de la historia. Pero para mí, teniendo en cuenta que es un libro que cualquiera puede disfrutar y de hecho va a disfrutar, tiene una cosa muy importante, y es que uno de los personajes es Patrick Modiano, que es uno de mis escritores favoritos. Entonces cada vez que sale, pues es una auténtica maravilla. Tiene además un final, la última hoja es gloriosa, al final es preciosísimo. Entonces es un libro, además, como podéis ver, es muy finito, que podéis disfrutar y yo os recomiendo que lo hagáis. El siguiente libro es Lecciones de Química, de Bonnie Garmus. Este libro es un libro que me ha encantado, que ha sido un absoluto pelotazo literario y que de hecho iba a ser mi libro del club de lectura del mes de junio. Por causas ajenas a mi voluntad, pues no pudo haber club de lectura, entonces le recupero ahora y quién sabe si más adelante no profundicemos en él, porque es un libro que ofrece muchísimo. A día de hoy no conozco a nadie que haya leído este libro y no le haya absorbido y no le haya encantado. ¿De qué va? Bueno, pues volvemos a los años 50, en este caso a California, de la mano de Elizabeth Zott. Elizabeth Zott es química, ha luchado muchísimo por llegar no a lo más alto de su carrera, sino a poder trabajar de lo que le gusta, pero está constantemente enfrentándose a problemas por ser mujer. Entonces, tras una serie de acontecimientos, acaba teniendo un programa de cocina en la tele. Pero ella se lo lleva a su lado y lo hace primero desde la química, pero desde luego también lo hace de modo que de alguna manera revoluciona a las mujeres que la ven, haciéndolas conscientes de su situación e incitándolas al cambio. Todo eso conlleva una serie de situaciones que se desarrollan en la novela. ¿Qué tiene además? Bueno, pues habla también de la solidaridad entre mujeres, habla de las familias que creamos con la gente que nos rodea y de ese tipo de relaciones, y tiene una lectura muy ágil y muy buena, y es un libro absolutamente fantástico que os recomiendo que leáis. El siguiente libro también ha sido un pelotazo, de hecho es el premio Pulitzer de este año, Fortuna, de Hernán Díaz. ¿Qué nos cuenta este libro? Este libro nos habla de Benjamin Rusk, que es un empresario americano. Es un empresario americano que sale bien parado de la crisis del 29. Y nos cuenta su historia. ¿Qué pasa?
que cuenta siempre la misma historia desde distintos puntos de vista. ¿Y qué pasa con esto? Pues que de alguna manera, aparte de contarnos la historia, que es una historia muy interesante, lo que nos hace ver es que de alguna manera lo que nos llega siempre son versiones. Que la manera que tenemos de construir las historias de los demás es a través de lo que nos llega y que esto no siempre va a ser lo correcto o no va a ser siempre lo que ha pasado realmente, porque todas las historias al final de alguna manera están condicionadas. Entonces deja este pozo de reflexión el libro. Es también una lectura muy ágil y que se disfruta mucho. El siguiente libro es el libro perfecto para el verano, es Todos los veranos del mundo de Mónica Gutiérrez. Ya hablamos de ella en el vídeo anterior, seguiremos hablando porque es una mujer que hace sentir bien, al final su género es el feel good, ya lo hemos hablado, pero hace sentir muy bien. Y en este libro nos hace recuperar toda la magia del verano, de los veranos de infancia también, pero también de los veranos de la adultez. En este libro tenemos a Helena, con H, como la de la guerra de Troya, que vuelve a Serrallés, su pueblo, unas semanas antes de su boda, y allí tiene que convivir con sus hermanos, sus sobrinos y su madre. ¿Qué tiene este libro? Pues aparte de la historia de Helena, de cómo cambia, de cómo se transforma, también tiene todas esas pequeñas cosas que nos hacen disfrutar de los libros de Mónica Gutiérrez. Están las infusiones, están los bollos, están los personajes entrañables. En este caso, por ejemplo, nos encontramos con un librero inglés, nos encontramos con un Eduardo Mendoza. Bueno, pues es una delicia. Yo además tiene un capítulo que me ha encantado, que se llama Té y bollitos delicious, que desde el principio hasta el fin, y ya no por el té y los bollitos, sino por las referencias literarias constantes, empezando por Susana Clark y Jonathan Strange y el señor Norrell, y acabando con José Vales. Todo lo que te cuenta en ese libro, dices, en ese capítulo, qué bonito es, cómo me ha gustado leerlo. Y después de esta novela tan agradable de leer, vamos a pasar a una algo más complicada. Los destrozos de Bret Easton Ellis. Vale, este libro me le recomendó mi amigo Luis. Le había gustado mucho, le había disfrutado, le había enganchado. Entonces se lo conté a mi amigo Javi, que también es amigo de Luis, y me dijo, pero dice, yo no he leído ese libro, ya me contarás qué te parece, pero a mí ese autor me parece que no te va a gustar porque puede ser muy desagradable. Dije, no te preocupes, yo me le leo y os digo quién tiene razón de los dos. Pero luego, cuando se enteró que le estaba leyendo, me escribió mi amiga Gabriela para decirme que había pasado mucho miedo con el libro, pero que había estado totalmente enganchada. Yo ya con esas expectativas no sabía qué esperar. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho, si no, no lo estaría recomendando aquí. Es un libro de sexo, drogas y asesinatos en serie, que nos habla un poco, pues, de todas esas series americanas que hemos visto, tipo Gossip Girl, tipo Melrose Place, de los adolescentes, las gemelas de Sweet Valley, todos ellos, los adolescentes sin control paterno que hacen lo que les da la gana. Pues eso es lo que cuenta aquí. Están todos en su último curso del instituto antes de entrar a la universidad, entonces te cuentan las relaciones entre esos adolescentes, sus fiestas, pero se mezcla por un lado con una serie de asesinatos en serie que están ocurriendo cerca de ellos, pero también con el protagonista, que es el propio autor, que está comenzando su carrera como escritor y cómo ve las cosas y cómo las siente. Entonces todo eso crea un paraje de tensión muy fuerte y que hace que es verdad, tenía razón Gabriela, tenía razón Luis, no puedes parar de leer. Javi también tenía un poco de razón, hay cosas que son un poco, que dan un poquito de grima, no lo vamos a negar, pero aún así es muy agradable de leer. O sea, no muy agradable, se disfruta mucho leyéndolo, vaya. Así que también les recomiendo sin lugar a dudas. Y antes de acabar voy a volver a contaros qué estoy leyendo yo. En esta ocasión estoy leyendo un ensayo, que son Las 1000 caras del héroe, de Joseph Campbell. Este ensayo a lo mejor no os dice nada, pero a lo mejor sí, es en el que Joseph Campbell desarrolla la teoría del viaje del héroe, del camino del héroe, en el que de alguna manera está descrito todos los pasos que sigue cualquier historia en el cual hay un protagonista que hace un viaje que le transforma de alguna manera en un ser distinto, en un héroe, vaya, lo dice el propio libro. ¿Qué pasa? Pues es una historia que estamos acostumbradísimos a ver porque la hemos visto y la hemos leído en El Señor de los Anillos y visto, la hemos leído en Harry Potter, la hemos visto en Star Wars, pero aquí nos va a contar
ejemplos de las mitologías, de cuentos, de toda la tradición oral, viendo que al final los seres humanos, queramos o no, contamos siempre la misma historia. Entonces es un libro fantástico de leer que llevo la mitad, bueno, un poquito menos de la mitad, pero también os recomiendo. Así que eso es todo. Espero que disfrutéis de vuestras lecturas de agosto. Un besito.